Mateo 24. Si la persona que está a su lado no tiene Biblia, usted bien hace en compartirla con ella, con él. Mateo 24 vamos a leer y empezamos con los versículos 1 hasta el 14. Vamos a estudiarlos, vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en esta mañana allí en ese pasaje, Mateo 24. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. El primer título puede que no coincida, pero esta Biblia dice: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: atención a estas preguntas. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Hasta ahí nomás. Hagamos una oración. Padre, hemos leído tu palabra. Padre, ha sido maravilloso el tiempo que hemos podido estar en tu presencia cantando, adorando, alabando tu nombre. Ahora, Rey del cielo y de la tierra, háblanos a todos y a cada uno en particular a través de la palabra que va a ser expuesta, Señor. Aparta de nosotros el cansancio, la fatiga, toda enfermedad, toda dolencia, Señor. Padre, por favor, Señor, que al término de este tiempo nuestro entendimiento, nuestro espíritu hayan sido fortalecidos por tu poder, por tu verdad, por tu palabra, Señor. Rey amado, bendigo mis hermanos presentes, los ausentes, quienes no están. De muchos ignoramos el motivo por el cual no han venido, pero donde ellos estén ahora, Señor, por favor extiende tu brazo, tu diestra de poder. Tócales, ministrales, sánales, confórtales, Señor. Declaramos que tú eres Dios, Rey, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título que le he puesto es El conteo regresivo del final de los tiempos. Ese es el título que le he puesto a la predicación, a la palabra que comparto esta mañana. El conteo regresivo del final de los tiempos. El Señor Jesús predicó varios mensajes, sermones, muy importantes, todos ellos. Cuando inició su ministerio, él predicó el mensaje que lo llamamos el sermón de las bienaventuranzas. Cuando él está terminando su ministerio, predica este mensaje que consta los capítulos 24, 25 y creo, si mal no estoy, el 26, no, el 24 y 25, son un solo mensaje que el Señor comparte, predica. Y
Desde la perspectiva de Dios, hay que decir que el Señor tiene todas las cosas muy bien demarcadas, establecidas, permitidas, algunas no lo que Dios realmente hubiera querido que hubiera sido, pero suceden dentro de lo que Dios permite. Hay cosas que obedecen completa y estrictamente a su voluntad perfecta. Es decir, Dios dice se hace esto y se hace. No hay poder en ningún lugar del mundo, del cosmos, de la creación que pueda decir no. Y hay otras cosas que, vuelvo y repito, no son propiamente la voluntad de Dios, pero el Señor las permite. Dios no quería que Adán pecaran. Dios no quería que Caín matara a Abel. Dios no quería traer el diluvio y tantas cosas más. Pero el hombre toma una decisión y obliga a Dios a hacer algo frente a ello. Muchos nos hemos preguntado qué habría pasado si nosotros no tuviéramos libre voluntad, lo que algunos dicen libre albedrío. Pues hermanitos, seríamos tal vez como máquinas o robots, que Dios nos dice tal cosa, bueno, tal cosa, tal otra cosa, tal cosa. Como usted programa, por ejemplo, un despertador. Usted programa su despertador ¿para qué? Para que suene a tal hora. Él no puede hacer algo diferente de eso, salvo se le acabe la cuerda, salvo se le acabe la pila, salvo se vaya la electricidad. Pero el aparatico obedece a eso. Dios nos hubiera podido hacer de esa manera, pero no lo quiso así. ¿Qué quiso Dios entonces? Puso en cada uno voluntad. Usted esta mañana ha venido acá porque usted tuvo en su corazón ese deseo, quiso venir. Otras personas, bueno, dijeron no, vamos a aprovechar y nos vamos a ir a dar una vuelta. Bueno, Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida allí, los árboles, no coman de este. Él habría podido no ponerlo, pero el hombre tenía que si quería vivir, el hombre tenía que hacer la voluntad del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, van a venir cosas que uno lee este capítulo 24 y uno se le tiene que poner la piel de gallina, erizar, tiene que pasarle a uno un corrientazo de la coronilla de la cabeza a la planta y decir, Dios mío, ¿cómo puede ser posible todo esto que va a pasar? Pero Él está diciendo lo que va a suceder. No es propiamente y exactamente lo que Dios quiere, pero Dios lo permite. Pero aún en medio de eso, Dios se glorifica. ¿No dice usted amén? En cada cosa Dios se glorifica. Viene una enfermedad. No es lo que Dios quería, pero cuando Él trae la sanidad, su nombre es glorificado. Y así con muchísimas cosas más. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y anunció el establecimiento del reino de los cielos, porque Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y gloria a Dios por eso, porque empezó a establecerse el reino de los cielos. Yo le doy gracias a Dios por eso. Un versículo que acabamos de leer, que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Eso se está cumpliendo. El viernes estuvimos en la clausura de los niños en el colegio y los chicos presentaron una obra que más de una vez mi corazón se me conmovió, vinieron lágrimas a mis ojos, porque mostraron la historia de unos misioneros que vinieron a predicar a Sudamérica en medio de unas tribus indígenas y muchos de ellos murieron, pagaron con su vida. Y no les importó y sabían el peligro. Ya otros habían venido y los indígenas los mataron. Eran muy hostiles. Pero hermanos, Dios sigue cumpliendo su propósito. Dios sigue cumpliendo su propósito. Dios sigue trayendo su palabra y gracias a Dios por eso. Amén. Gracias a Dios por eso.
Gracias a Dios por esa misionera que vino y nos habló y predicó y levantó esta comunidad cristiana que se llama Buenas Nuevas. Gracias a Dios por eso. Mis queridos hermanos, el Señor anunció el establecimiento del reino de los cielos. Pero también el Señor inició el conteo regresivo para el fin de los tiempos. Cristo Jesús, cuando viene, Él parte la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Y resulta que después de Cristo entonces empieza un conteo regresivo, porque aquí nos habla señales antes del fin. Y empezó ese conteo hacia atrás, ¿cierto? Pero también el Señor anunció el fin del gobierno del mal, el fin del gobierno del diablo. Dios, escúcheme, Dios entregó a Adán y a Eva el dominio de todo. Eso dice Génesis. Pero el diablo lo perdió, el diablo lo tomó, se apoderó de él, el hombre lo perdió, se lo entregó al diablo, el diablo lo tomó, se lo robó. Y hasta el día que muere Cristo Jesús, el diablo estaba gobernando. Pero el Señor Jesús vino a ponerle fin a ese reino. Y gracias a Dios, porque en nuestros corazones hoy reina Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Y así, hermanos, nosotros no lo vemos, no lo sabemos, pero muchas personas están saliendo de su país, de su tierra, de su familia, para ir a predicar el evangelio. Y esto está sucediendo. Y Dios está utilizando mucho colombiano. Y he oído de mucho colombiano que ha ido a otras partes a predicar las buenas nuevas de salvación. Y el reino de las tinieblas está siendo disipado. Ahora, pero de las primeras cosas que serían después de que el Señor se entregara en la cruz por nosotros, de las primeras cosas destruidas o a destruir después de que Él muriera en la cruz, sería el templo. Usted lee los versículos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, versículo 1, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Él les dice, respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese templo era en algún sentido motivo de orgullo de muchos judíos, de muchos israelitas, porque un templo majestuoso, claro, vivió algunas reparaciones, reconstrucciones, pero ese fue el templo que había hecho en primer lugar Salomón, unos 1000 años antes de Cristo. Y ellos se ufanaban. Y ellos vienen y le muestran, le dicen: mira, Señor, mira, eso tenía recámaras, eso tenía cuartos, eso tenía, bueno, estaba muy bien distribuido. Claro, la pompa con la que había sido hecho, porque muchas cosas estaban recubiertas de oro, todo eso se lo habían robado. Estaban las paredes, simbólicamente estaban lugares, pero nada más. No obstante, pues ellos se ufanaban de eso, ¿sí? Aunque había mucho en ruinas, pero se ufanaban. Los que han tenido la oportunidad de ir a Italia, a Roma, pues van allá a lo que queda del Coliseo romano, algunas partes de bibliotecas y cosas de esas, pero no es nada más. Y así como los italianos, europeos se ufanan de esos edificios, así se ufanaban también los judíos. Permítame decirles que eran solo piedras. Yo me hacía la pregunta, leyendo esta semana este capítulo, yo me hacía la pregunta: ¿por qué el Señor decreta la destrucción del templo? ¿Por qué? Incluso yo le envié un mensajito a diferentes pastores y les decía: ¿por qué cree usted que Jesús, que el Señor profetizó y determinó y permitió que el reino, que el templo fuera destruido?
Bueno, no se estaba haciendo lo que Dios ordenó. Hermanos, porque era un lugar vacío en primer lugar. Dios llevaba ya más de 400 años que no se manifestaba allí. Más de 400 años Dios se había apartado. Ellos le dieron la espalda a Dios, pues Dios también se retiró. Dios es de los que se retira sin hacer ruido. Y ante eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Que seamos solamente cuerpos, personas andantes, pero vacíos, sin el poder de Dios, sin el Espíritu del Señor, sin la verdad de Dios, sin el amor de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto a mí me exhortaba. Por fuera, hermanos, muy bien arreglados, muy bien peinados, muy bien vestidos, pero por dentro vacíos. Ya Dios se ha retirado. Pero también Dios permite que ese templo sea destruido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo en el capítulo 4 de Juan. No lo vamos a mirar ahora. Vosotros adoraréis no en este templo, no en tal lugar, sino que en todo lugar. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Somos el templo. Este es el edificio donde apenas nos reunimos. Le decimos iglesia, pero la iglesia es usted y somos nosotros. El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Somos el templo del Espíritu de Dios. Entonces ese edificio, como dijo el hermano, ya no cumplía el propósito. Había sido dado ¿para qué? Para que allí Dios se encontrara con el pueblo se encontrara con Dios, se diera esta cuestión de los rituales, de los sacrificios, pero todo eso ya llegó a su fin. Entonces por eso el Señor dice: no quedará un ladrillo pegado a otro. Eso sucedió en el año 70 aproximadamente de nuestra era. 70 años después de Cristo es que eso pasa. El templo es destruido. Algunos no lo saben, lo voy a contar. ¿Cómo se cumplió eso? Porque hubo una invasión de un general llamado Tito hacia el año 70. Vino y prendió fuego a la ciudad, y había algunas paredes que estaban recubiertas de oro y de metales preciosos. Entonces con el fuego el oro se derritió y se fue por entre las canaletas, entre las piedras. La gente, en el afán, por la miseria, por la pobreza, por la escasez, por la pobreza de conseguir el oro, entonces empezaron a tumbar todas esas piedras y a buscar los pedacitos de oro que les ayudara para algo. De esa manera se cumple: no quedará piedra sobre piedra. Hoy en día hay un, por decirlo de alguna forma, un remanente, unas piedras que es lo que se llama el muro de las lamentaciones. Vino a alguien, y no recuerdo quién ahora, y cogió todas esas piedras, las apiló y hizo una pared, y eso es todo lo que queda de ese templo. Allí es donde la gente, muchos van a orar y van a pedir a Dios. Hermanos, ese templo ya tenía entonces más de 400 años. Dios no se manifestaba allí. Era un simple edificio en Jerusalén. Entonces, a pesar de que allí, escúcheme, se había manifestado la gloria de Dios, Dios se había retirado. Esto tiene que llamarnos a reflexionar. Tal vez usted era de las personas que oraba, clamaba, pedía a Dios, Dios le respondía, Dios se manifestaba en su vida, pero ahora lleva tiempo que sí, usted vivimos vidas religiosas, mecánicas. Usted se arrodilla, lee la Biblia, hace un devocional, viene, canta, pero usted, ¿cuánto tiempo que no experimenta, no siente la presencia de Dios? Es posible que nos hayamos convertido en eso, en objetos, en cuerpos andantes y nada más. Tenemos que buscar la gloria de Dios, volver a esas sendas antiguas, pedirle a Dios. Sí, estéticamente, los zapatos bien brillados, el traje bien limpio, bien peinados, bien arreglados, buen perfume, pero vacíos. No es lo que Dios quiere.
No es lo que el Señor quiere. Le hacen 3 preguntas al Señor. Le formulan los discípulos después de que el Señor sale, se va al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era uno de los lugares favoritos del Señor Jesucristo, porque allí había árboles, había sombra, era un lugar de descanso, de reposo. Allí se producían, por supuesto, las aceitunas, y era el lugar donde él iba a orar, para meditar, y aquí para enseñarle a la gente. Entonces están en el Monte de los Olivos, están allí sentados. Podemos imaginarnos al Señor en una montaña, en un lugar, los apóstoles sentados alrededor, la gente, y entonces le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Número 1. Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Son las 3 preguntas que le hacen, la curiosidad del ser humano, ¿no? La cuestión de saber. Algunos quisieran tener ese dato. Bueno, el Señor Jesús viene en el año 2020, viene un ¿qué? Un 20 de julio del año 2020. Entonces yo el 20 de julio del 19, pues yo me preparo, me alisto, me arrepiento de mis pecados. De pronto, pues como para que no se note tanta la cuestión, por ahí una semanita antes, un mes antes o ese año, me voy a portar muy juicioso con mi esposa, con mis hijos, me voy a alistar, a preparar, estar pendiente cuando llegue el Señor para irme con Él. Pero resulta que el Señor no dijo a nadie, absolutamente a nadie. Por ahí hay muchos charlatanes, así se los puedo decir en la cara al que me toque, muchos charlatanes que se han atrevido a decir el Señor Jesús vendrá tal día, y llegó el día y pasó el día y aquí estamos. Son mentirosos, engañadores. Pero entonces lo que sí quería el Señor era que estuviéramos preparados. Me acuerdo de un coro, lo estuve cantando esta semana: como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? ¿Sí lo han oído? Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir, pues su venida será como ladrón en la noche. Y vuelve y se repite. ¿El ladrón avisa cuándo va a venir? Nunca. Si, dijo el Señor Jesús, si el padre de familia supiera a qué hora habría de venir el ladrón, pues velaría y no dejaría robar su casa. Entonces nos toca andar pendientes por 2 cosas. 1, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor otra vez. Número 1. Número 2, porque en cualquier momentico Dios nos manda a llevar a su presencia. Hay diferentes formas. He oído recientemente personas que un infarto, un derrame, y no estoy hablando de personas mayores, adultas, ancianas, jóvenes, y ahí quedaron. Un accidente. Estos días he oído de varios casos de accidentes en el tránsito, en moto, los atropella, se caen, se desnucan y no tuvieron tiempo para arrepentirse. Por eso, no digamos que no tuvieron tiempo, eso es una mentira. Sí han tenido tiempo, sí hemos tenido tiempo para arrepentirnos. Lo que pasa es que no lo aprovechamos. ¿Cuántos años tiene usted? No me responda. Ese es el tiempo que Dios les ha dado para que nos arrepintamos y nos preparemos. Dios nos va a decir, pero te he dado 20, 30, 40, 50, 60 años para prepararte y no los aprovechaste. Y le estamos pidiendo al Señor un día más, una hora más. Para responder estas preguntas, el Señor inicia con una advertencia y les dice:
mirad que nadie os engañe. ¿Con qué empieza él? Con una advertencia. Mirad que nadie os engañe. Me puse a buscar la definición que utilizó el Señor, la palabra que utiliza el Señor allí en el original, engañar. Y encontré este significado que me llamó la atención: extraviar. Mirad, en otras palabras, que no os extraviéis, o que nadie os extravíe. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero también dice errar, la definición de engañar. No se dice errar, no yerre. Hermanos, no errar, no salirse del camino. Pero también el Señor dice desviar. Desviar. Es muy fácil desviarse uno del camino. La Biblia nos dice que hay dos caminos: el ancho, el espacioso, y el angosto. El ancho dice que es camino de muerte. El angosto es camino de vida. Y en ese camino casi que podríamos decir no cabe sino de a uno. Yo miraba el otro día unos videos de lugares difíciles, senderos, y no cabía sino de una persona, peligrosísimos, riesgosos. Yo decía, yo creo que así es el camino que lleva al cielo, angosto. Si nos tocó caminar solos, nos tocó caminar solitos, pero no nos vamos a quedar. Si acaso animamos al que va adelante, que se está cansando, a alguno que se salió le decimos, bueno, vamos, vuelva a la runda, vuelva al sendero. Si miramos atrás, pues, oiga, no se quede, vamos. Esto es serio, mis queridos hermanos. Mire que todas las profecías que el Señor Jesús anunció se han cumplido fielmente. Eso tiene que asustarnos a nosotros, porque así como se cumplieron esas, se van a cumplir estas que estamos leyendo y otras más. Hermanos, también la palabra engañar significa seducir. Mirad que nadie os seduzca. Qué interesante, ¿no? ¿Qué es seducir? Es entretener, distraer, entontecer los sentidos. Sí, cuando la serpiente viene y seduce a Eva para que coma, ella entonteció los sentidos, no podía pensar. Entonces hay que tener cuidado, porque el Señor dice, mirad que nadie os seduzca, nadie os engañe, nadie os haga errar. Pero también significa vagar. Mire todo lo que implica ese término engañar, vagar. Hermanos, cuando se conoce la verdad, se puede descubrir la mentira. Cuando se ignora la verdad, cualquier mentira tiene fácil acceso a la mente y al corazón. Es así de sencillo. Es así de simple. Por ejemplo, para verificar la autenticidad de un billete. El otro día estábamos reunidos en el apartamento donde mis padres, y entonces salió el tema de los billetes falsos. Entonces hay dos formas. La primera, cuando uno conoce la verdad, ¿cierto? Nos pasó con mi sobrino. Dijo alguien, llamemos a Arturo. Cuando él vio el billete, alguien tenía el billete así. Cuando él lo vio desde lejos sin tocarlo, dijo, ese billete está falso. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Y vino y lo cogió y dijo, mire, por esto, evidentemente.
a los banqueros, a los cajeros, a los que trabajan en los bancos, en las cajas, a ellos no les enseñan tanto el billete falso, sino el billete verdadero. Le dicen, mire, el billete verdadero se conoce por esto, estas características, y le dan cursos y cursos y cursos. Y usted ve al cajero que va contando y ¡tran! Llegó y lo puso aparte, siguió contando y puso esta parte. Cogió y lo metió en la máquina, miró, dijo, estos dos están falsos. Porque llegan a tener tal habilidad. Ese conocimiento de la verdad le permite saber cuándo esto es mentira o aquello es mentira. Entonces, queridos hermanos, tenemos que conocer la verdad. De ahí que yo les anime, les motive a leer la palabra, a estudiar la palabra, a meditar en ella, porque el conocimiento de la verdad nos va a guardar y a librar de la mentira. Amén. Es así, hermanos. Dentro de esa palabra que el Señor dice, mirad que nadie os engañe, entonces Él dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire lo contundente, estos no son presuposiciones. Podría suceder que, tal vez acontecería, no. Él lo dice de una manera afirmativa, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vuelvo y repito, no era lo que Dios quería, pero es lo que muchos hacen. Y gente de esos falsos cristos, patrocinados, auspiciados, motivados, influenciados por el mismo diablo, porque el diablo está en guerra contra la iglesia del Señor. Los apóstoles dijeron, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La Biblia habla del espíritu del anticristo. El apóstol Pablo escribió en Tesalonicenses el espíritu del anticristo que ya está en acción. Ya el diablo está trabajando, poniendo a la gente contra Cristo Jesús. Y uno de sus mayores aciertos ha sido el cuento este de la evolución. A otros les ha dado y los ha llenado de ídolos y de dioses. Y más sutil todavía, porque se ha metido en muchas iglesias cristianas y les ha desviado. Y muchos están buscando prosperidad, bendición, abundancia y cantidad de cosas de esas, pero su corazón está apartado de Dios. Hermanos, el Señor dice, muchos vendrán en mi nombre. Aquí tengo, permítame, yo busco, porque sí lo imprimí, y esto es interesantísimo. Me puse a mirar en internet los falsos cristos más famosos de la historia, así se llama. Conozca los falsos cristos más famosos de la historia, usted puede buscarlo. Entonces, yo tomé, hice unas copias del siglo XIX, el siglo XX, eso es impresionante, ¿sí? Y empieza a nombrar personas que se autoproclamaron en diferentes partes del globo terráqueo como los enviados, como los Mesías. Es que no era solamente adoptar el nombre de Cristo y decir yo soy el Cristo, sino yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo, yo soy la solución a sus problemas, problemas de economía, problemas de hambre, problemas de seguridad. Yo soy la solución, yo soy la respuesta. Algunos se proclamaron así. Entonces voy a nombrar a algunos.
Entre 1892 y 1975, Haile Selassie. Otro, Ernest Norman. Otro, Krishna Venta. Otro, An Hong Sang. Este era coreano. Otro, este es más conocido, Sun Myung Moon, reverendo, conocido como el reverendo Moon. ¿Sí? Dice que él impartió ser el Mesías y ser la segunda venida de Cristo. Bueno, Jim Jones, también lo hemos oído nombrar. Este fue el que se mató por allá en la Guyana con una cantidad de gente, les hizo creer. Este es de los más conocidos, Jim Jones. Marshall Applewhite, Wayne Bent, Arifin Mohamed, ¿sí? Matayoshi Mitsuo, este tiene cara como de, nombre como de japonés. Este es mucho más conocido, José Luis de Jesús Miranda. Este murió hace poquito, ¿sí? Puertorriqueño, fundador de Creciendo en Gracia, afirmó ser el Cristo resucitado y que Cristo se apoderó de su cuerpo en 1973 y se proclamó como Jesucristo hombre, ¿sí? Tiene seguidores en 25 países. Inri Cristo, otro, este era brasileño. Otro, este suena como ruso, Sergei Toropov, ¿sí? Eso en el siglo XX. En el siglo XXI, David Schuyler, Oscar Ramiro Ortega Hernández, en Washington, Alan John Miller, y así. Hermanos queridos, ahí lo tengo. Si alguien quiere una fotocopia, con mucho gusto se la facilito. El Señor Jesucristo dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el enviado, y a muchos engañarán. Hermanos, el Señor Jesús no dijo posiblemente engañarán a algunos, sino afirmó: a muchos engañarán. Y hay gente. Este señor, José Luis de Jesús Miranda, incluso se tatuó el 666 y muchos seguidores se tatuaron. Eso salió por las noticias. Hermanos, esas señales se han cumplido, pero las señales escúcheme, sobre el nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús, todas esas señales predichas 1000, 2000 años antes, todas se cumplieron en el Señor Jesucristo. Porque de pronto alguno podrá estar pensando esta mañana, alguno podrá estar diciendo: bueno, ¿y qué tal que nosotros, qué tal que ese señor que está allá al frente, Hernando Castillo Garzón, sea uno de esos falsos mesías, falsos profetas? Yo les digo: no me crean a mí, crean lo que dice. Y la Biblia nos dice que en Jesucristo se cumplieron esas señales, todas, antes, durante y después de su ministerio, su resurrección. Todo se cumplió en el Señor Jesucristo. Entonces hay motivos de sobra por los cuales creerle a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Sí? Si alguien viene y me dice: mire, mañana va a pasar tal cosa, y no hablemos de mañana porque de pronto eso es muy fácil, pero en 10 años, en 20 años va a pasar tal cosa, en tal lugar, va a suceder de esta y esta manera, y yo me senté a esperar y resultó que ese día sucedió todo lo que la persona dijo. Yo me le quito el sombrero y yo digo: este sabe, este tiene conocimiento, este hay que… Todas esas profecías se cumplieron en el Señor Jesucristo. Todas las profecías que Jesús profetizó se han cumplido fiel y cabalmente. Mis queridos hermanos, entonces, no así esas señales han sucedido con esos falsos mesías. Preguntémosle, hagamos el ejercicio con alguno de estos. La Biblia dice que el Mesías nacería de una virgen.
Esa es una señal. Nos dice que habría gran mortandad de niños allá en Ramá, en Jerusalén. Cuando usted nació, eso pasó. Cuando usted nació, su nacimiento fue anunciado por los ángeles. Y bueno, ¿y para qué seguir con más cosas? En el único que se han cumplido ha sido en el Señor Jesucristo y en nadie más. Hermanos, esos mentirosos vendrán usando el nombre del Señor. Cuidado. Muchos pueden decir, yo soy Dios. Usted no se le dé nada. Usted no se quite el sombrero, no se le arrodille, no, nada. Muchos dirán, yo soy Jesús, el Mesías. No le crea. Yo soy el enviado, el Cristo. No le crea. Queridos hermanos, son mentirosos, son impostores, suplantadores y nada más, enviados por el mismo diablo. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Ahora, permítame mencionar algunos aspectos. No vamos a tocar todos los 14 versículos que leímos, el tiempo no nos da, pero vamos a desarrollar un estudio, unos domingos, considerando esto de Mateo 24. El Señor dice, versículo 6, y oiréis de guerras, dice la palabra, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, tenemos que decir que el número de guerras en el siglo XX ha batido todos los récords posibles en cantidad de guerras, en cantidad de muertos, de heridos, en dinero gastado, en armamento. Ha sido el siglo más devastador de todos los siglos. Alguno dirá, bueno, pues guerras siempre han habido, sí, pero el siglo XX batió todos los récords. La cantidad de muertos. Yo miraba estadísticas, cuadros. Hay gente que hace esos estudios, sociólogos, historiadores, y es increíble la cantidad de muertos que hubo en el siglo anterior. Siglo anterior, estoy hablando todo lo que se cuenta 1999 hacia atrás, hasta el año 1900. Impresionante, mis queridos hermanos. El aumento de las guerras es asombroso. Yo me aterraba porque naciones que no tienen para comprar alimentos, pero tienen para comprar fusiles. ¿Cuánto creen ustedes que vale un fusil? Eso no vale 2 pesos. Y traerlo, eso vale millones de pesos. Millones de pesos. Nomás un revólver, 1, 2, 3 millones, 5 millones. ¿Cuánto más un fusil? Y es absurdo, porque esos países usted los ve la miseria y la pobreza en que andan. Pero niños ya empuñan un fusil. ¿Ah? ¿No le parece eso absurdo? Por supuesto, desde todo punto de vista. Oiréis de guerras y rumores de guerras, como nunca jamás hemos tenido guerras, la humanidad guerras en este siglo que termina, que hace ya 16 años, 17 años terminó. Hermanos, guerras nucleares. Me puse a leer todo eso de la bomba atómica, de Hiroshima y Nagasaki y otras que han habido. Impresionante, hermanos. La cantidad de muertos, el daño tan terrible que ha hecho. ¿Hasta dónde llega la sevicia, la maldad del ser humano? Diseñar una enfermedad, un virus, una bacteria, cultivarla,
Tomar una bacteria de alguna enfermedad y cultivarla y después ir y regarla sobre una población. Guerras químicas, tomar un elemento altamente nocivo, dañino, cancerígeno y esparcirlo entre la población. Guerras químicas, la guerra armamentística, impresionante. Nosotros hablamos aquí de aviones y de cohetes y de fusiles y de armas de esas, pero las potencias, las grandes potencias, Estados Unidos, Japón, Israel, Rusia y otros, Alemania, Reino Unido, tiene cualquier cantidad de armamento que nosotros ignoramos que eso existe. Y eso es una guerra que hay, al que más armas destructivas tenga, destructoras. La guerra en la tecnología, eso es impresionante, impresionante, hermanos. Cómo personas pueden ser ubicadas y destruidas y no se dio cuenta a qué horas. La tecnología ha hecho soporte. Guerras ideológicas también. Se pelean por una ideología, se mata y se destruye por una. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Todo eso sin contar los ataques terroristas, las bombas urbanas, las explosiones, los cilindros bombas, los atentados suicidas, los que se inmolan. Hermanos, ha sido más devastador en toda la historia de la humanidad, donde más avance tecnológico ha habido, pero también donde más armamento destructor se ha producido. Tampoco hablemos de las muertes ocasionadas por los dictadores, los golpistas, muchos jefes de Estado, presidentes de naciones. Los rumores de guerras advertidos por el Señor no es otra cosa, ese rumor de guerra, eso es espantosísimo. Lo que eso causa, el rumor de guerra. Yo leía que en Europa, cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial, los radares informaban acerca de la presencia, la llegada de aviones, sonaban alarmas, ¿no? Como las alarmas, las sirenas de las ambulancias acá, un ruido continuo, un pito continuo. Y sonaban esas bocinas y la población corría a los refugios a esconderse hasta que pasaba el peligro. Resulta que terminada la guerra, ya se terminó la guerra, pero por ejemplo a los carros de policía, a las ambulancias, les tocó cambiarles esa sirena, porque cuando la gente las oía, salían corriendo a esconderse. Ya la guerra había terminado, pero ese rumor de guerra quedó en sus corazones. Entonces les tocó cambiarlo porque ellos vivían sobresaltados. Ese rumor, hermanos, aquí en Colombia, cuando los alzados en armas, del bando que sea, dicen hay paro, hermanos, rumor de guerra. En esas poblaciones, cuando dicen hay paro armado, no puede salir. A mí me contaban y me decían, hermanos, yo les decía, bueno, ¿ustedes cómo hacen para comer? Dijo, nos toca por la parte de atrás de las casas, pasarnos y llegar donde el que tiene un supermercado, una tiendita, porque no lo puede abrir. Si lo abre le ponen una bomba. Entonces la gente por detrás se las inventaba y pasaban, mire, véndame un aceite, véndame un arroz, véndame tal, porque nadie puede salir. Unos hermanos me contaban que una vez estaban dando una serenata, se fueron de imprudentes a dar una serenata
y venían a la medianoche de dar su serenata y le salieron unos hombres con una motosierra. Y me decía uno de ellos que no era por alarmar, la motosierra venía untada, salpicada de sangre. Alguno que desatendía, y ya. Rumores de guerras. Terrible, hermanos. Todo esto lo predijo el Señor Jesucristo. Todo esto no es otra cosa que el cumplimiento de los tiempos. Habrá guerras y rumores de guerras. Y no hablemos de los bloqueos económicos, por ejemplo, que se le hace a una nación, a un país. Pero ya les decía, los países más pobres no tienen para dar de comer a sus ciudadanos, pero sí hay para comprar armamento. ¿Cuánto vale una ametralladora? ¿Cuánto vale estos que lanzan rockets, bazucas y cosas de esas? Eso vale millones y millones y millones. ¿Cuánto vale un avión? Eso son millones y millones. ¿Cuánto vale una bomba? Pero el Señor Jesús dice: mirad que no os turbéis, que no se llene nuestro corazón de miedos, de temores, más bien que esto sea un motivo para acercarnos a Dios y tomarnos de la mano del Señor y caminar todos los días tomados de la mano de Dios. Dice, pero aún no es el fin. Qué palabras tan preocupantes. Esto tiene que alarmarnos a nosotros, pero aún no es el fin. Hermanos, no es que las cosas están feas, no es que las cosas están graves, es que se van a poner peores, se van a poner más difíciles. En este momento hay una falsa paz, hay una falsa seguridad de paz. También la Biblia dice, cuando digan paz, 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 vendrá destrucción repentina. Pero otra señal que dejó el Señor Jesucristo, dice, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso ya lo vimos. Y habrá pestes. Bueno, me voy a detener ahí un momentico. Habrá pestes. Déjenme decirles, estuve buscando este término peste y es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. No aparece en otra parte de la Biblia. ¿Qué significa peste? Plaga, enfermedad, pestilencia. Cuando el Señor habló de pestes, dijo, vendrán plagas, enfermedades, pestilencias. Creo que todos podemos darnos cuenta y coincidimos en que hay unas enfermedades que no se conocían. Como por ejemplo, el SIDA. El SIDA no se conocía. Entre humanos no se conocía. ¿De dónde? Los estudios de dónde dicen que vino el SIDA. Vino de los simios. Era una enfermedad que está en ellos, pero no los destruye a ellos. Pero al ser humano sí. Pero como hombres tuvieron relaciones sexuales con simios, se les prendió y eso se fue expandiendo. ¿Ustedes recuerdan el que nació con otro nombre, vino con otro nombre, la conocimos con otro nombre, porcina, pero la cambiaron H1N1? ¿Qué me dicen del chikungunya? Yo en mis años de existencia nunca jamás había oído de chikungunya, del Zika. Que es grande, es extensa. Entonces dice el Señor Jesús que habrá pestes. Hermanos, me puse a leer acerca de esa peste negra en Europa. Ya eso ya hace rato. Pero mató más de 25 millones de personas. Impresionante. Las pestes. Todo esto es producto del pecado, de la desobediencia, de darle la espalda al Señor, de ir en pos de los ídolos. Para muchas de estas enfermedades no hay cura, apenas unos paliativos, calmantes, analgésicos y lo que da el gobierno ahora por montones,
acetaminofén, ¿cierto? Hermanos, una peste es una enfermedad grave que puede contagiarse, que puede tener un alto índice de mortalidad. El Señor Jesús dijo que cuando le preguntan, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, Él empieza a decir, vendrán falsos cristos, a muchos engañarán, oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Y voy a culminar con la última señal, y en 8 días seguimos, no tenemos ningún afán. El hambre, porque dice el versículo 7, y habrá pestes y hambres, ¿sí? Pestes y hambres. Esta es otra infalible señal de el final de los tiempos. El Señor Jesús dijo que habrá un hambre impresionante. Dicen las estadísticas, escúcheme lo que le voy a decir, que una de cada 8 personas en el mundo, escúcheme, una de cada 8 personas se va a dormir con hambre cada noche. ¿Cuánto es eso? Si somos 7,000 millones, claro, usted aquí dice, no, pero aquí gracias a Dios, esta semana, este año, lo que va corrido de esta década, he tenido, no me ha costado una sola noche, pero una de cada 8 personas en el mundo se va a dormir con hambre. No ha tenido para un bocado de pan todo el día. Por eso nosotros tenemos que decirle, Señor, gracias, porque yo salgo aquí, voy aquí al supermercado, voy a la Olímpica, voy a la plaza y allá encuentro de todo, bendito sea Dios. Los que se quejan, ay, otra vez carne, otra vez pollo, otra vez pescado, pero ¿cuándo van a cambiar el menú? Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, ¿cierto? Aunque, mire, déjeme decirles, permítame decirles esto, el mundo está en la condición para producir lo suficiente y sostener a esos 7,000 millones de personas. Pero volvemos, se ve hambre, ¿por qué? Porque nos la gastamos en cosas que no convienen, ¿cierto? Es increíble. Esto pasa en muchos hogares. No hay para hacer mercado. Pero eso sí, tenemos el televisor. Yo paso por muchos lugares, no estoy echando vainas porque no conozco sus casas, pero yo paso por muchos lugares aquí en Bogotá, en Colombia, que yo recorro ciudades, unos ranchitos pero feísimos. No obstante, allí está su antena de DirecTV. Para pagar el DirecTV, 60, 70 mil pesos hay. Me dijo, ¿y qué comemos hoy? Pues mire a ver qué hace, porque yo plata no tengo que pagar el DirecTV. Y así, hermanos, tenemos para pagar la tarjeta de crédito, para pagar otras cosas, para pagar, pero ¿cuántos niños se acuestan con hambre? ¿Por qué? Porque es que el papá se sentó el fin de semana, la mamá, o el papá, sobre todo los hombres, se sentó el fin de semana con los amigos a levantar el codo, recibió la quincena del 15, el 16 ya no tiene un peso. Mire, eso es hambre, hermanos, eso es hambre. El Señor Jesucristo dijo, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme y comed del bien. Pero, hermanos, el hambre viene también en muchos países, 1 de cada 3 niños está desnutrido, está bajo de peso. En muchos países, 1 de cada 3 niños. El hambre viene por la acumulación de riquezas en unos pocos, por la escasez, por la mala administración, pero viene también por las tierras no trabajadas, por tierras estériles, por escasez de semillas, de maquinaria, por los riesgos, porque no hay productos agrícolas. No hay cómo trabajar la tierra. A mí me parece terrible lo que hace el gobierno, me parece terrible. Que un campesino que tiene su tierrita y va a sembrar, él no puede, bueno, creció una plantica de maíz, entonces él desgranó una mazorca y dijo, con esto voy a sembrar.
no lo puede hacer. El gobierno no se lo permite. Para él volver a sembrar, tiene que ir allá al centro de acopio, comprar semilla, una semilla certificada y sembrarla. Entonces algunos dicen, no, pues nosotros lo hacemos por debajo de cuerda y sembramos, ya la compramos una vez, ya la pagamos. Cuando la persona saca un bultico de una carga, llaman ellos, de mazorca, de guayaba, de lo que quieran, entonces lo va a vender, lo primero que hacen es decirle dónde está su certificación de que compró esa semilla. No, no lo tengo, no lo podemos comprar. Entonces, ¿qué le toca hacer? Botarlo, que se pierda. Terriblemente injusto. Pero esto es producto ¿de qué? De darle la espalda al Señor. Esto es producto del pecado, de la maldad. Cuando un pueblo, una nación, termino acá, cuando un pueblo, una nación, una ciudad ponen su confianza en Dios, miren al Señor, reconocen a Dios, Dios los bendice. Yo miraba el otro día unas zanahorias como así de grandes. Vaya, busque almolonga en internet, almolonga, vaya, busque unos plátanos más largos que mi brazo. Porque ese pueblo decidió buscar al Señor con todo el corazón y Dios los bendijo y Dios los prosperó. Pero todo esto viene producto del pecado y lo que va a venir producto del pecado. Entonces, hermanos, esto quería compartirles hoy. Hasta aquí paro. En 8 días yo preparé más, pero vuelvo y les digo, no tenemos ningún afán. En 8 días vamos a seguir leyendo la palabra del Señor, preparándonos porque no sabemos cuándo es la venida del Señor o cuándo el Señor nos llama a su presencia. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo no sé, ayúdenme y cantamos ese coro que dice, aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Sara, la vi por allí, si me ayudan y cantamos. Padre, gracias por la palabra que hemos podido compartir esta mañana, Señor, porque esta palabra llega a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque esta palabra nos habla, nos inquieta, porque esta palabra nos advierte, Señor, de que el final de los tiempos cada vez está más próximo, más cercano, que tu venida cada vez está más próxima y más cercana, que tenemos que estar preparados, Rey del cielo y de la tierra, para cuando vengas o para cuando nos llames a tu presencia, Señor. Padre eterno, Padre hermoso, que no tomemos en burla, en juego la salvación, sino que le apliquemos todo el sentido, toda la seriedad, toda la responsabilidad, porque después no vamos a decir, nunca tuvimos tiempo para buscar de Dios, nunca tuvimos tiempo para arrepentirnos, nunca tuvimos tiempo para ponernos a paces con Dios, Señor, Dios Todopoderoso, porque nos has dado días, meses, años, pero no solamente para esperar tu venida, sino para andar tomados de tu mano cada día, Señor, que es lo más hermoso y lo más precioso, porque no hay nada comparable a ti, Señor. No hay nada comparable a ti. No hay nada comparable al andar tomado de tu mano, Señor. Precioso Salvador, te bendecimos. Precioso Salvador, te exaltamos. Oramos por aquellos que no conocen de Cristo Jesús. Danos la oportunidad de hablarles, de compartirles. Señor mío, Dios mío, danos la oportunidad de testificarles, de llevarles tu palabra, Señor. Esto que hemos oído se lo podemos repetir a otros, Señor. Esto que hemos aprendido, que no quede solamente para nuestro bien, sino también para otros que lo necesitan, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias. Gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos. Cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha, y en los rebaños se acabe,
En el Dios de mi salvación yo me gozaré. Cuando la higuera no florezca y en las vides haya frutos, y si los campos no dan su cosecha y los rebaños se acaben, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. En el Dios de mi salvación yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. En el Dios de mi salvación yo me gozaré. En el Dios de mi salvación, una vez más, Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar y me gozaré. En el Dios de mi salvación yo me gozaré y me gozaré. En el Dios de mi salvación yo me gozaré. Señor, nos gozamos y nos alegramos en ti. Señor, como dice este cántico, Señor, no importa lo que pueda venir, Señor, que siempre nos gocemos, nos alegremos en ti.